Entonces, este tema habla acerca de las fuentes bibliográficas, las citas textuales o las citas que se incluyen en los trabajos académicos, como son ensayos, proyectos, monografías, informes, ¿ya? Esos tipos de textos que nosotros manejamos en la vida escolar. Nos dice que producir un texto escrito es algo ponderable si la creación es propia, como en el ejemplo que teníamos anteriormente sobre el caso de Mariela. Es ponderable, dice, ¿no? Si la creación es propia. Sin embargo, si incluimos una parte o toda la redacción elaborada por otra persona, es necesario nombrarla o citarla, ya que de lo contrario estaríamos cometiendo un plagio, ¿ya? Si nosotros queremos incluir en nuestro trabajo, por ejemplo, si estamos escribiendo un ensayo, tenemos que incluir en la parte final los libros, la bibliografía, los autores a los cuales hemos recurrido, ¿no? Para que nuestro trabajo sea un trabajo ponderable. El asunto se agrava cuando afirmamos que lo escrito es de nuestra autoría. Puede poner en duda, ¿no? Puede poner en duda mi calificación. El docente, el profesor quizás se da cuenta que ese trabajo escrito no ha sido tuyo, sino ha sido copiado y tú estás admitiendo y afirmando que es tuyo. Entonces se agrava la cosa ahí, ¿no? Existen varias formas de nombrar los aportes incluidos en nuestro propio texto. Para ellos existen formatos de fuentes, referencias o citas bibliográficas. Su función principal radica en proporcionarle al lector la posibilidad de recurrir a esa fuente para corroborar la información o ampliar sus conocimientos. Si yo estoy presentando un ensayo o estoy presentando una monografía, esa lista que yo tengo de fuentes bibliográficas, nombres de autores, a esa lista le puede servir como referencia también al lector que está leyendo mi trabajo, ¿no? Para que pueda recurrir y hacer también un trabajo similar. Entonces, es necesario eh, poner referencias de qué libros, qué autores hemos recurrido. Al colocar la referencia bibliográfica, no solo demostramos que no estamos incurriendo en plagio, sino que hemos leído algo más para aportar a lo que estamos produciendo de manera escrita. Entonces, por otro lado, también estamos aumentando nuestros conocimientos, estamos aumentando nuestra cultura general, porque nosotros al indagar en varios libros, en varias fuentes bibliográficas, también estamos aumentando nuestro conocimiento, ¿no? Y, y no estamos incurriendo en plagio. Y a la vez estamos aportando a lo que estamos produciendo. Según las definiciones y conceptos, ¿qué son las fuentes bibliográficas? Se refiere a la información que el investigador, escritor o analista utilizó como sustento para poder escribir su propio texto. Como dice la palabrita acá, ¿no? Fuente. ¿De qué fuentes sacaste? ¿A qué fuentes recurriste? Ahí se pregunta, ¿no es cierto? Entonces voy a algún lugar, puede ser una biblioteca, puede ser una página web, donde de ahí extraigo datos, extraigo información que yo necesito para rellenar mi trabajo, ¿no? Y poder escribir y totalmente escribir y terminar mi texto. Estas fuentes bibliográficas tenemos dos tipos, fuentes primarias y secundarias. ¿Cuál es la diferencia? La fuente primaria hace referencia a documentos de primera mano, o sea, a documentos originales que no sufrieron ninguna modificación o traducción. Es decir, los escritores han hecho una investigación, han descubierto o tienen sus propias teorías. Son documentos originales, ¿ya? Presentan información verídica
Entre estos tenemos documentos originales o libros originales de autores, diarios, novelas, minutas, entrevistas, poemas, apuntes de investigación, noticias, fotografías, autobiografías, cartas, discursos y otros. ¿Ya? Esas son las fuentes primarias porque son originales, son de primera mano. ¿Cuál es la diferencia con las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias. Es decir, si hay una fuente secundaria, un texto, que se ha basado primeramente en otro autor o en otro libro, entonces se convierte en una fuente secundaria. ¿Ya? E implican generalización, es decir, en su contenido hablan de manera general, porque puede haber recurrido a una fuente primaria. Puede hablar de análisis, de síntesis, interpretación, evaluación o traducción. Por ejemplo, algunos tipos de textos son los índices, revistas de resúmenes, crítica literaria y comentarios, enciclopedias y similares. ¿Ustedes alguna vez han leído alguna enciclopedia? ¿O han visto en casa o en el colegio alguna enciclopedia? ¿Conocen lo que es una enciclopedia? ¿Quién me puede responder? En esta generación que estamos, que ustedes que han nacido en esta etapa, raramente van a conocer lo que es una enciclopedia. Una enciclopedia, las enciclopedias básicamente se las tenían en las bibliotecas. Son una serie de libros o una clasificación de libros en las que se puede obtener diversas informaciones de las diferentes ramas, diferentes ciencias, pero que es una, como les podría decir, como una colección, ¿ya? Esa es una enciclopedia en la que puedes encontrar bastante información. Tipo diccionario, un tipo diccionario, pero más amplio, dividido en libros. ¿Ya? Entonces, esas son las fuentes secundarias. ¿Ya? Las citas bibliográficas. Estas son muy importantes porque las podemos escribir, las podemos integrar a nuestro texto, a nuestra investigación o a nuestro informe que estamos construyendo. ¿Qué es una cita bibliográfica? Es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrae. Entonces, las citas bibliográficas dice que se extraen, ¿no?, pequeños fragmentos de párrafos o frases de un documento mayor. Puede ser una fuente primaria o puede ser una fuente secundaria. Extraemos esa frase de manera textual tal y como está escrita y lo ingresamos a nuestro trabajo de investigación, lo cual nos va a servir como fundamento. ¿Ya? Fundamento de lo que estamos hablando, de la temática que estamos hablando. Se coloca en el texto, en nuestro texto que estamos escribiendo y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. De esta manera, esta parte de acá que ven entre paréntesis, esa es la identificación que tiene el libro al cual hemos recurrido. Estas citas bibliográficas existen diferentes estilos para la utilización de las fuentes y citas textuales. Estos nos orientan respecto a la forma correcta de registrar los datos de un texto. Los del autor o autora, los modos de realizar las citas o textuales o paráfrasis, así como otros aspectos que contribuyen a que un escrito tenga rigor académico. Estas citas bibliográficas entonces nos van a ayudar a que podamos estructurar nuestro trabajo académico.
Ya les había dicho, puede ser un informe, ensayo, proyecto, monografía. Los estilos tienen estos nombres: APA y MLA. El más utilizado en lo que es Latinoamérica, del habla hispanoamérica, es el APA, ¿ya? El estilo APA. Tiene su formato. Enseguida vamos a desglosar. El estilo APA, en este cuadrito que ustedes ven, nos indica cómo debemos de ordenar, estructurar nuestro trabajo académico. Es un estilo más utilizado en los países hispanohablantes. Fue creado por la Asociación Americana de Psicología y es un conjunto de normas concebidas para unificar la presentación de trabajos académicos, referencias bibliográficas y el manejo de citas en un texto. Cuando ustedes estén haciendo algún trabajo, quizás en sexto de secundaria, en clases presenciales, se les va a asignar un trabajo académico. Vamos a hacer lo que es en sexto de secundaria, se hace monografía, se hace proyecto y se hace ensayo. El formato que se les va a indicar debe de tener estas orientaciones, ¿ya? Igual, en trabajos académicos de estudios universitarios o de institutos también les van a pedir este formato. Lo que se utiliza es el papel tamaño carta. Aquí en Sudamérica siempre vamos a utilizar el tamaño carta, excepto en algunos lugares que te pidan en otro estilo, ¿no? Quizá en unas universidades que son extranjeras y todo eso. El tipo de letra que se utiliza es Arial o Times New Roman. El tamaño de letra va a ser siempre 12, Arial o Times New Roman. Interlineado a doble espacio, sin espacio entre párrafos, y los márgenes 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. La sangría, 5 espacios con el tabulador. La alineación del texto a la izquierda sin justificar. Este trabajo, este formato se lo realiza en una computadora, ¿no? El que sabe utilizar Word va a estar familiarizado con estas palabras. Ya ustedes, ya como están ingresando a lo que es al manejo de la tecnología, seguramente ya se han dado cuenta de algunas palabras, de algunos términos que se utiliza para el documento de Word. ¿Qué es una citación? Vamos a continuar para el manual APA. Las normas empleadas para las citas directas o indirectas se basan en un sistema de autor, año y número de página para las citas directas o indirectas. Les había dicho, ¿no? Las citas directas o indirectas. ¿Cuáles son estas citas? Estas citas, esos pequeños párrafos o pequeños fragmentos de autores que nosotros queremos incluir en nuestro trabajo. Aquí tenemos cómo se lo va empleando las citas textuales, ya sean directas o indirectas, en este estilo. El ejemplo que nos da: al analizar los resultados de los estudios previos, encontramos que gran parte del desarrollo, puntos suspensivos. Entre paréntesis está su referencia, autor, año, página y número de página. ¿Ya? Entonces, esa es la regla que se debe de seguir. Aquí abajo vamos a encontrar más ejemplos, se les voy a ir explicando. Las citas directas e indirectas. Tienen que tomar en cuenta, jóvenes, señoritas, que este trabajo, esto que les estoy indicando, se realiza, lo van a necesitar en trabajos académicos que se les pide. Informes, ensayos, monografías, proyectos y entre otros. Cita textual, cita directa textual. Este tipo de cita debe copiar el fragmento de texto, es decir, sin cambiar absolutamente nada del original. Si yo encuentro una fuente, encuentro un libro en el que me da referencias de lo que yo quiero saber sobre mi temática,
de la que estoy escribiendo, entonces voy a recurrir a este libro y voy a poner la cita textual que he encontrado. Tal y cual esté escrito en el libro, yo lo copio a mi escrito. Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto, palabra por palabra. Esta cita debe ir entre comillas, acompañada de los datos del autor, el año y el número de página de donde se extrajo. Vamos a ver ejemplos. Una cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas literales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con punto suspensivo. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la compilación y la página en la que está el texto extraído. Como en el ejemplo que habíamos visto anteriormente, aquí está. Toda esta parte de acá es la cita textual. Y esta parte que está entre paréntesis ya es la referencia. Han sacado de el autor que se llama o apellida Roque, su libro del año 2014 en la página 22. De esa manera se va haciendo las citas textuales, ingresándolas a nuestro trabajo académico. Otro tipo de cita directa corta. Si la cita en cuestión que yo he encontrado para acomodar a mi trabajo es breve, menor de 40 palabras, se la añade al párrafo redactado. Al que yo estoy redactando le voy a añadir esta cita, entre comillas. Le antecede o le sucede el apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis y también se consigna el número de página entre paréntesis, como este ejemplo. Toda esta parte de acá es la referencia, no, es la cita. Esta que está de acá, desde la comilla hasta la otra comilla, es la cita textual corta, que tiene menos de 40 palabras. Luego tenemos después de las comillas, antes, aquí Castañón 1972, es la referencia bibliográfica. Y después de la comilla, fíjense, dice la página 11. Luego, continúo escribiendo lo que yo opino o lo que yo pienso, ¿no? Esta partecita de acá ya es mi aporte. Y la cita textual está entre comillas. Y esto es la norma o la regla para escribir una cita textual que tiene menos de 40 palabras. Hay una cita directa extensa o en bloque. Excede las 40 palabras, dice, se debe agregar un bloque nuevo de texto a continuación del párrafo que se esté escribiendo. Este bloque debe tener una sangría de media pulgada. Aquí se puede ver. Todo este bloque tiene más de 40 palabras y se lo escribe de esta manera. Esta es la sangría o el espacio de media pulgada, dice, y estar a doble espacio. Al final de la cita, entre paréntesis, esta de acá, se pone el apellido del autor, seguido del año de publicación y el número de página. ¿Ya? Entonces aquí tomar en cuenta, esta es una cita textual y esta de acá, entre paréntesis, es la referencia bibliográfica, de donde yo saqué esa información. Y esto de aquí arriba es el párrafo que yo estoy escribiendo y que menciono, ¿no? A lo que dice esta cita para sustentar. Tenemos también la cita no textual o indirecta, paráfrasis. Es la interpretación de un texto ajeno, es decir, también como yo he recurrido a una otra fuente bibliográfica, he encontrado otra información que me puede aportar para mi trabajo, ¿no? Tengo que reinterpretar ese texto.
y lo tengo que expresar con palabras del nuevo autor. En este caso, el investigador lee las ideas de otro autor y luego las explica con sus propias palabras, sin dejar de atribuirle la autoría a quien corresponde. Para citar al autor, colocamos entre paréntesis su apellido seguido del año de publicación, como este ejemplo de acá. Es decir, este es el texto original que yo he encontrado para mi trabajo. Lo leo, luego en mi trabajo lo agrego, pero ya de una manera interpretada, a mi manera. A eso se le llama paráfrasis. Lo estoy interpretando lo que encontré en el texto original. Pero al final yo coloco entre paréntesis la referencia bibliográfica. ¿De quién y de qué libro? Ahí está la referencia bibliográfica, el autor y el año. Ese es el ejemplo, ¿ya? Para la paráfrasis. Ahora tenemos bibliografía. Esta bibliografía es una lista de fuentes bibliográficas que se coloca o que se escribe al final del trabajo realizado, del trabajo académico. Supongamos que yo escribí una monografía, a todos los libros, a todas las fuentes que yo recurrí, tengo que mencionarlas en mi trabajo, pero en una lista. Aquí nos dice que es un listado con los datos de las fuentes citadas y utilizadas para la elaboración del nuevo texto, que generalmente se coloca al final del documento académico. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias al final. Si yo he incluido en mi trabajo varias citas textuales, esas citas textuales tienen un autor. Ese autor yo tengo que colocar el nombre, su editorial, el título de su libro al final, ¿no? En esta lista, en la bibliografía. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto o viceversa. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado de no inventarse libros, no inventarse autores. Ahora, ¿cómo se escriben estas listas? Si yo tengo un libro de un autor, ¿cómo lo hago? Primero, en las primeras, yo en los libros encuentro en las primeras páginas todos los datos que me tiene que dar del libro. Y al colocar en mi lista de bibliografía, debo colocarlo de esta manera. Apellido, coma, inicial de su nombre, entre paréntesis, año de publicación del libro, luego punto seguido, título del libro, en cursiva si es posible, luego coloco la ciudad donde se escribió el libro y la editorial. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta cómo están ubicados los signos de puntuación. Este es el ejemplo si yo quiero hacer la lista de los libros que he utilizado. Ahora también tenemos libros en versión electrónica o digitales. ¿Cuál es la regla o la norma? Primero se escribe apellido, la inicial del nombre, luego tenemos el año de publicación entre paréntesis, si no tiene fecha se pone sin fecha, SF, luego tenemos el título en cursiva si es posible, y luego tenemos esta parte, si nosotros hemos sacado de internet, de un libro digital, entonces tenemos que poner esta frase, recuperado de HTTP, y todo lo que es el link, ¿no? Que nosotros lo conocemos como link. Copiamos todo eso. Ese es el formato. Jóvenes, se está acabando el tiempo, voy a cortar la clase. La próxima clase estaremos haciendo el resumen